Mi nombre es Erika López Sánchez, soy profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Estudios Políticos y Gobierno, específicamente en el Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Y mi línea de investigación tiene que ver con la condición ciudadana de las personas de las diversidades sexuales y de género. Trabajo desde una perspectiva de género, analizando la democracia, pero con un acento interseccional. Muy bien. Es de vital importancia. Creo que los años 60 del siglo XX marcaron una ruptura a esta fantasía que se había creado desde el siglo XIX con la abstracción de una igualdad ciudadana, donde en realidad era una igualdad elitista que sacaba a muchos cuerpos y trayectorias de vida que no entraban dentro de un modelo hegemónico que es con un acento andrógino, heterosexual, cisexista, capacitista, de clase media, blancos, y entonces se crea así una condición de ciudadanía donde se generan como los centros y luego las periferias, que son como los cuerpos situados cotidianamente en zonas geopolíticas de intensidades discriminatorias, violentas, que para poder acceder a esos centros se tenía que renunciar, ¿no? No solamente las diversidades sexuales y de género, sino otros grupos, como personas en condición de discapacidad, como las propias mujeres. Y entonces esto va generando unas corporalidades que van al margen y que se van situando en condiciones de vida indigna. Cuando va pasando y vienen movimientos obreros, movimientos campesinos, estos movimientos se enunciaban a partir de ideologías, pero no a partir de la propia corporalidad. Los años 60 del siglo XX son muy importantes porque viene algo que Anthony Giddens, ¿no?, un sociólogo inglés, ha dicho, vienen las políticas, las demandas de las políticas de vida. Si bien en los inicios de la modernidad tuvimos las políticas de la libertad, de las condiciones civiles, los años 60 del siglo XX son las condiciones de las demandas de la vida, ¿no? Es decir, todos los grupos, no solo las diversidades sexuales y de género, sino movimientos indígenas, movimiento de mujeres, movimientos que se conoce poco, que hubo personas en condición de discapacidad que también hicieron movilizaciones en los años 60, era una enunciación a partir del cuerpo, de la libertad, de la identidad física, corporal y de las trayectorias de vida que se alejaban de estas hegemonías, porque aquí hay algo muy importante. Cuando se habla de una condición sexual y de género, en este caso, no solo estamos hablando que también se marcan estilos de vida. Ser una persona heterosexual, ser una persona cisgénero marca un estilo de vida. ¿Eso qué nos hizo? Dentro de la política, crear un ideal de ciudadano. Dentro de la parte más técnica de la política, de la democracia, que es las cuestiones del sistema electoral, pues conformó como a partir de aplicar la democracia procedimental, las reglas del juego, a partir de las condiciones de esa ciudadanía hegemónica, ¿no?, pensando que todas las personas eran igual. Y esta es una imposición, una manera de desdibujar las diversidades, ¿no? Ahorita que nos atañe la diversidad sexual y de género, pero existen un montón de diversidades y siempre colocándolo con la idea de ser una minoría. ¿Cómo construyo yo una hegemonía? Esa hegemonía se construye a partir de creer y hacer creer que la diversidad es una minoría. Mucho tiempo, y estoy hablando de finales del siglo pasado, o sea, hace nada, se hablaba de las mujeres como grupos minoritarios, ¿no? Por eso estas frases que eran muy fuertes y recurrentes de decir, no, es que las mujeres somos el 50+1, por una manera de afianzar. ¿Qué pasa con las diversidades sexuales y de género? Que no hay una enunciación, porque no hay unas condiciones de espacios seguros para enunciarse. En realidad no sabemos. No podemos hablar como tal de minorías cuando vemos cada vez un incremento. Esto, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que hoy por hoy el sistema electoral
del mundo, ¿no? Yo estudio América Latina, yo estudio las condiciones de, ciudadanas de las personas LGBT en América Latina y el Caribe, pues les ha causado un reto, porque han pasado de las cuestiones técnicas muy fáciles de acomodar a la ciudadanía, y después les vino el gran reto de las cuestiones de las cuotas para las mujeres, la condición paritaria, pero bien rápido se les movió las demandas de los grupos de las diversidades sexuales y de género. ¿Cuál es uno de los retos de la justicia electoral? Entender que existe una diversidad humana, y muchas de esas diversidades humanas están atravesadas por las condiciones sexuales y de género. Bueno, las poblaciones LGBT+ tienen una historia de lucha bastante, digo, si nos vamos y podemos verlo desde los griegos, ¿no? Que existía y que se enunciaba la homosexualidad, pero si nos vamos a principios de los años 20 del siglo XX, por lo regular, estas poblaciones se resguardaban en las partes artísticas, en lo lúdico, y ahí estaban sus resistencias. Esto fue creciendo y llegan los años 60, llegan los hechos de Stonewall en 1969 en Nueva York, llega antes, en 1968, en Argentina, las primeras poblaciones que se agrupan en asociaciones y se enuncian como tal, como personas homosexuales, porque en ese momento lesbianas y hombres homosexuales se hacían llamar homosexuales, ¿no? No había esta distinción, ni siquiera existía el concepto trans, ¿no? Lo que más se podía enunciar era como travesti, ¿no? Como esas personas travestidas, esos hombres que se vestían de mujeres, pero no existía. El concepto de persona trans viene hasta la década de los 90. Entonces hay una lucha. ¿Qué podemos ver? Y estamos en un mes de junio que tiene un acento, eso no quiere decir que el resto del año no haya marchas, pero se acentúa en el mes de julio las marchas en conmemoración de los hechos de Stonewall en Nueva York. Y entonces lo que ocurre aquí con estas manifestaciones es que es el inicio de la visibilización, porque hay una cosa bien importante que lo dice un autor argentino, Carlos Figueri: sin la visibilización no hay sujeto político. ¿Qué pasó a partir de finales de los 60, la década de los 70, los 80 del siglo XX, en México y en América Latina? Pues vino una cuestión de visibilización, ¿no? Este performance de las marchas que se conocen como carnavalescas, que vienen a ser disruptivas en una arquitectura ciudadana, ¿no? En el espacio público, en un paisaje ciudadano que es heterosexual. Y aparecen estos cuerpos rompiendo ese orden, haciéndose visibles. Y tenemos que recordar que esos grupos, antes de la aparición del 79, tuvieron una aparición previa en el 78 dentro de un contingente político, ¿no? En una conmemoración de la Revolución Cubana, en aras de decir, yo he trabajado mucho esto y lo llamo como una zona de refugio. ¿Por qué? Porque yo quiero que el Estado me vea, y por lo menos para que me vea como una contraparte, que me vea como un interlocutor, ya sea con una cuestión de enemistad, pero que me vea. Y ni siquiera había una invisibilización total. Pero si yo me resguardo en un contingente de izquierda, ¿no? En esta efervescencia de los años 60, de la Guerra Fría, ¿qué pasaba? Pues podía tener una visibilización y el Estado me iba a considerar. Y eso era el primer momento, por eso era una zona de resguardo. En primer momento fue la izquierda para aparecer, y empiezan ahí a generarse que algunos grupos de las diversidades sexuales y de género se fueron hacia partidos políticos de izquierda. El Partido Comunista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿no? Se fueron hacia allá y ahí empezaron a organizarse. Otros grupos decidieron no sumarse a los partidos políticos y tener un activismo libre de los partidos políticos, pero ahí empieza, es decir, no podemos olvidar esa genealogía de lucha que viene desde los partidos, y después más tarde, ¿no? Se darán espacios, con la conformación del PRD se darán espacios ahí, antes se logran candidaturas dentro de
las diputaciones, y se han ido sumando, se han ido organizando. Por supuesto que la gente que está dentro de los partidos ha fracturado este sistema, este monolito heterosexual cisexista en el que se ancla el sistema político democrático, ¿no? Porque la transición a la democracia no incorporó a estas corporalidades, pese a que estos cuerpos, estas trayectorias de vida, estas militancias contribuyeron a la transición a la democracia. La transición a la democracia fue en términos formales, en términos de mirar una ciudadanía que está abstraída de sus cuerpos, ¿no? Pensamos en una cuestión hegemónica, por eso insisto, hoy el sistema electoral tiene retos porque se pasó de estas cuestiones técnicas a mirar la parte sustantiva, no mirar las personas es en abstracto, como el concepto de ciudadanía es un concepto en abstracto que nos coloca a todas las personas en un estándar, como si todas fuéramos iguales, ¿no? Cuando existe una diversidad. Y hoy por hoy esos retos, y creo que el trabajo que han hecho las poblaciones LGBT con sus activismos dentro o fuera de los partidos políticos, es colocar. Por eso podemos hablar en enero de 2021 de las acciones afirmativas a candidaturas de las personas de las diversidades sexuales y de género, ¿no? Entre otras poblaciones que se vieron beneficiadas y que no estaban, porque también hablamos en esas acciones afirmativas de personas en condición de discapacidad, ¿no? ¿Y esto qué hace? ¿Por qué? Porque no se tenía pensado. Pensaba en un tipo de ciudadano al que, y a decir, no, tenemos condiciones de desventaja, hay barreras que no nos hace a todas las personas a acceder y participar, incluso el ejercicio de votar. No es el mismo para las personas trans que para las personas cisgénero. Y ahí creo que hay una cuestión de un trabajo que se ha hecho y que han trabajado en diferentes frentes, en diferentes partes del país, y las marchas fueron y están siendo. Hoy por hoy estamos viendo cada fin de semana en Guanajuato, en el estado de Guanajuato, marchas donde antes eran impensables, ¿no? Hubo una marcha en Jerecuaro, hubo marchas donde antes era la primera edición. Y esto es muy importante porque la visibilización forma sujetos políticos. Y ojo, con los sujetos políticos se puede justificar la existencia de las instituciones públicas, porque las instituciones públicas existen porque le hablan a un tipo de ciudadano, a un tipo de ciudadanía. ¿A qué ciudadanía le está hablando? Y eso, estas movilizaciones, estas demandas están fracturando esta idea de creer que existe un modelo único de ciudadanía con características que daba hace un rato. Esa es una pregunta muy buena. Cuando usted me hace esa pregunta, es como algo que las instituciones dicen trabajar, pero no escuchan y no se abren a atender, ¿no? Aquí es una cuestión, las instituciones político-electorales, primero, tienen que desmontarse de esa idea de ciudadanía hegemónica. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que comprender que el mundo es diverso, que el mundo humano es diverso. Y en esa comprensión tiene que entender y ver que hay una diversidad y que no hay, yo siempre hablo de esta cuestión que la ciudadanía hegemónica son como los territorios fuertes y la diversidad que no cae dentro de esa hegemonía son como islas narrativas. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo las instituciones? Mirar a las poblaciones LGBT más, como si fuera, ese acrónimo lo ven como si fuera un conglomerado unánime, ¿no? Hay que mirarse cada una de las identidades que conforman el acrónimo como una, desde sus propias necesidades con sus propias identidades, desde una mirada interseccional. Si no vemos a las poblaciones LGBT más con una mirada interseccional, vamos a pensar que cuando se aprueba el matrimonio igualitario en México, las personas trans, las personas no binarias tienen que celebrarlo, y no es cierto. No es lo mismo las necesidades de los hombres homosexuales que de las mujeres lesbianas cis, que de los hombres trans. Atraviesan, pero también tenemos que ver, no es lo mismo ser una mujer lesbiana en León
que ser una mujer lesbiana en las Californias, en una comunidad de Dolores Hidalgo, ¿no? Si no entendemos estas y empezar a distinguir, a mí me gusta mucho ya, cuando en este momento del inicio de la pregunta escuché diversidades sexuales y de género. Cuando yo lo escucho diciendo eso me da mucho gusto, porque ¿qué pasa? Siempre decía diversidades sexuales. Una cosa es la orientación sexual, que ahí entra cuestiones de homosexualidad, lesbianismo y bisexualidad, y las condiciones de las diversidades de género, estamos pensando en personas trans, en personas no binarias, en personas queer, que atraviesan y que además esas personas también tienen una orientación sexual, ¿no? Entonces, paso uno, tienen que entender esta diversidad desde una interseccionalidad. Tienen que acercarse. ¿Qué pasa con las instituciones? A mí de pronto me mandan llamar de otros lados, de otros estados, OPLES de otros estados del país, para que participe o para que les acerque con personas de las diversidades sexuales y de género de otros sitios cuando no conocen las instituciones, las propias organizaciones y las personas activistas, porque hay activismos que son independientes, que no están en organizaciones, de su propia entidad, ¿no? De su propia localidad. No conocen, no hay un acercamiento, hay una intención, y y soy muy crítica de eso, de las instituciones en el mes de junio, en el mes de mayo, ¿no? Se toman la foto, 17 de mayo, en el mes de junio, se toman la foto con las poblaciones y después no hay más un directorio, como sí me ha ocurrido en instituciones, que guardan los directorios de eventos. Yo les he recomendado mujeres feministas, cis, heterosexuales para determinados eventos de violencia política, y esos directorios sí los guardan. Pero los directorios de las poblaciones, de las diversidades sexuales y de género de sus localidades no lo hacen. No hay un acercamiento. ¿O qué pasa? Sucedió aquí en Guanajuato, se empezaron a acercar mucho a este grupo, a estas chicas trans de León, las perdidas, ¿no? Cuando hay otros referentes de mujeres trans y que puede ser, ojo, el que sea yo una persona trans, no estoy condicionada a tener un activismo. El que sea una mujer lesbiana no es un activismo. Hay un autor muy bueno, argentino, un hombre trans que se llama Blas Radi, y tiene un texto maravilloso que dice, ¿serás activista o no serás trans? Porque tal parece que les exigimos a las personas de las diversidades sexuales y de género que tienen que ser activistas. Y si no son activistas, entonces, no, yo puedo ser mujer y no puedo ser feminista. Y no por eso voy a ser cuestionada, pasar por miradas inquisitivas, ser discriminada. Tengo el derecho a ser mujer y no ser feminista. Puede ser mi derecho. Como puedo ser una persona indígena y no militar por los derechos indígenas. Entonces, cuando recurren a ciertas figuras de personas que pueden no ser activistas, se olvida que hay otras gentes en las localidades, en el Estado, que trabajan y han trabajado por mucho tiempo los derechos y se tienen que acercar. Segundo momento, ¿cómo me acerco como institución? Me acerco desde diálogos horizontales y colaborativos, donde las instituciones son las que tienen que aprender de las personas activistas. Tengo que escuchar como institución. En la medida que yo escuche, voy a poder entender todos, porque son marcos de comprensión a los que no estábamos acostumbrados. La democracia, insisto, la democracia liberal no entiende la diversidad humana. Por eso hoy por hoy estamos haciendo un video en este momento acerca de eso, ¿no? Por eso tenemos que hablar de esto. ¿Cuál es el siguiente paso? No basta con que el sistema electoral genere acciones afirmativas o elabore un protocolo para el voto de las personas trans, sino tengo que, desde el INE, desde que es el Consejo General, ¿no?, hasta las juntas locales, hasta los OPLES, tengo que incorporar los tribunales electorales de justicia, tengo que incorporar laboralmente a las personas de las diversidades sexuales y de género. Yo experimento, usted experimenta, las personas experimentamos
el mundo de la vida cotidiano a partir del cuerpo que habitamos. No es lo mismo para usted o para mí salir como unas personas cisgénero a la calle, ¿no? Y pedir un trámite y subir un taxi, ¿no? Ir a un restaurante, hacer las cosas que hace la gente cotidianamente. Así yo soy una mujer trans, ¿no? Dice una amiga trans, Jessica Marjan, la coordinadora de Red de Juventudes Trans de la Ciudad de México, yo les pido, esa idea de que todas las personas somos iguales, que un día me acompañen a subirme al metro para ver si todas las personas somos iguales, ¿no? Entonces, ¿cómo desmonto? Si yo incorporo a las personas de las diversidades sexuales y género en los espacios laborales, genero cuotas para emplearlas, ¿cómo a las personas trans? ¿Qué pasa? La mirada institucional hegemónica, la manera de comprender, se va desmontando. Yo no puedo entender cómo vive una persona que no ve, que tiene debilidad visual, si no la tengo cerca. No sé, para mí fue muy bueno el año pasado, poco antes de los comicios de 2021, tuve la oportunidad de estar en una capacitación, una amiga dio la capacitación de la Junta Electoral de Querétaro, y entonces era en cuestión de, estaban hablando de las acciones afirmativas y los protocolos que existían para el momento de votar de las personas con discapacidad. Y estaban personas con discapacidad y hablaban. Y la gente de la Junta Local, del INE, estaba impresionada de las necesidades que mostraba una persona que no camina, una persona que no ve, una persona que no escucha, que no puede hablar, cuando hablaban del momento de la votación. Y decían, es que sin pensar, o sea, no nos imaginamos, claro, porque yo les digo a mis estudiantes en la clase que doy de Ciudadanía, Cuerpo y Sexualidad, es que vemos a Guanajuato, el centro histórico de Guanajuato, hermoso. Lo puedo ver hermoso porque tengo dos piernas que me funcionan, porque puedo ver. Pero esos callejones, esas escaleras, ¿cómo las podemos ver desde la diversidad? Pero ¿qué pasa si yo tengo un hijo, si tengo un hermano, si tengo una hermana que no camina? Esa cercanía, esa convivencia me hace desmontar mi cuestión capacitista. Las instituciones se tienen que desmontar de esas visiones cisexistas, de esas visiones heterosexuales, como lo ha hecho cuando empiezan a tener cuotas para las mujeres. Y entonces las problemáticas, lo que se discute, lo que pasa en los tribunales electorales, suceden otras cosas. Si hiciéramos un análisis de discurso, de las narrativas, de las sentencias en los tribunales electorales antes y después de las mujeres, que aparecieran, que hay una presidenta, magistrada del tribunal, ¿qué ocurre? ¿Cómo se ven? Ojo, también, y lo acentúo y lo subrayo con amarillo, cuerpo no es agenda. No porque llegue una mujer, no quiere decir que está desmontada de este sistema patriarcal, ¿no? De estas violencias androcéntricas. Pero incorporar laboralmente, incorporarla en los diálogos. Yo no puedo generar acciones de cualquier índole si yo no puedo. ¿Cómo genero sentencias cuando me vienen? Y lo vivió en el caso de Aguascalientes el año pasado, el Tribunal Electoral, con esta persona que primero no muere y después se enuncia no binario, y entra una serie de discusiones ahí de que el tribunal no sabía cómo entenderlo. ¿Por qué no entiende? Porque no escucha, no tiene diálogos permanentes. Y esos diálogos no necesitan de una foto, no necesitan de aparecer en el periódico, ¿no? Si hay un compromiso genuino de las instituciones, yo genero esquemas de trabajo frecuentes, sistemáticos, que me permitan ir comprendiendo cómo sé, yo como investigadora, cómo he logrado, sí leo, sí tengo, pero también la cercanía y la construcción cotidiana, y en mi caso, digo, una institución es diferente, pero en mi caso, porque tengo una situación afectiva con las personas de las diversidades sexuales y de género. Y eso nos desmonta la matriz de comprensión del mundo de la vida.
Yo creo que es positivo. Yo creo que este tren ya arrancó. Si bien las vías por las que cruza ese tren a veces tiene piedritas, a veces tiene piedras, a veces tiene unas piedrotas, pero sigue, o sea, el tren sigue, y creo que el que hoy dialoguemos, el que hoy el Tribunal Electoral esté dialogando sobre esto, habla de que hay un compromiso, de que hay un interés, ¿no? De que la realidad les está rebasando y que hay exigencias y que hay gente que está demandando, ¿no? Están las acciones afirmativas y ocurre, pero después viene un reto muy grande que va a ser ¿a dónde vamos a colocar a las personas no binarias? ¿En qué 50% vamos a colocar a las personas no binarias? ¿Cómo vamos a entender? Porque seguimos pensando en ese 50 hombres y mujeres, y es cuando yo les digo son las islas las demás corporalidades, ¿no? Bueno, pues si es cuota para las lesbianas, se va en para las mujeres. Si son mujeres trans, se va en el 50 de las mujeres. Si va en las personas no binarias, acaba de decir el INE, ¿no? El Consejo General, se va a ir hacia el 50% de los hombres. Pero seguimos construyendo una idea binaria de comprender a la sociedad, cuando tendríamos, yo creo, que vamos a ir transitando poco a poco a otra manera de no comprender a la población, porque esto desde el INEGI, que nos entiende en términos binarios, ¿no? Es como, por eso para mí es muy importante hablar de los marcos de comprensión, cómo se lee a la población en términos binarios, en términos heterosexuales, en términos cisexistas, ¿no? Y en otras muchas cosas más que son matrices, que imponen matrices de dominación a otros cuerpos, pero desde ahí se lee. Y creo, vimos la semana pasada que es la tercera persona no binaria obtuvo por un juicio su cambio, su rectificación de nombre y su rectificación de género como persona no binaria dentro de un acta de nacimiento. Esto va a traer, porque así están las historias, empiezan por juicios individuales, vienen movimientos, y esto no se va a parar, y es muy positivo porque va a ir dando cabida no solamente a la presencia de los hombres gays, que ya han tenido una presencia histórica, sino a mujeres lesbianas, a mujeres trans, a hombres trans, ¿no? A personas no binarias. Y yo creo que esto, yo por ahí tengo un texto que hablamos como desde los años 60 hay fisuras a este sistema monolito de la democracia liberal, heterosexual y cisexista, y no se ha parado. Y las autoridades han tenido que responder. Y a partir de las acciones colectivas es que el Tribunal Electoral Federal mandata al INE accionar para crear estas cuotas en enero de 2021 para las personas de las diversidades sexuales y de género. Vemos el caso de las personas muches en Oaxaca, vemos el caso de las personas no binarias en Aguascalientes, dentro del sistema político electoral, concretamente tareas de los tribunales electorales, ¿no? Es decir, las movilizaciones de la gente están teniendo que tener respuesta, porque hay una gramática muy grande que abraza esos dos procesos, que son los derechos humanos. Y como instituciones político-electorales, ¿no? Judiciales, en el tema judicial dentro de lo electoral, no puedo desconocer esos mandatos internacionales en materia de derechos humanos, porque somos un Estado democrático. Y que, por fortuna, con todo y todo, nos hemos encontrado con una Corte Suprema, con tribunales locales, con tribunales electorales locales, que han sido, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, han sido autoridades muy receptivas de estos cambios y han accionado. Podemos hacerles críticas, sí, pero lo que es cierto es que no han retrocedido, ni se han negado. Yo creo que el avance, yo sí veo cosas que en muy poco tiempo, en un mediano plazo, vamos a estar hablando de otras cosas y otros avances sustantivos. Pues que sería muy importante, y yo sí insisto, que las instituciones adopten este compromiso, como lo hicieron con el compromiso con las mujeres, ¿no? De tener diálogos
constantes, digo, no diarios, no cada mes, pero sí frecuentes en una construcción horizontal de escucha que permita entender las necesidades y las agendas políticas, porque una cosa ideal sería, están las acciones afirmativas, están las cuotas. Hay que obligar a los partidos políticos que así como se les impuso que tenían que dar capacitación a las mujeres para formar lideresas, ¿no? Dentro de sus partidos políticos, tendrían que hacer formaciones de cuadros políticos para las personas de las diversidades sexuales y de género, porque vinieron las acciones afirmativas y los partidos no sabían, empezaron a buscar, y yo tengo 1000 historias que contarles al respecto, ¿no? De gente cercana que les buscaban y que, bueno, me dijeron que si quería ser regidora, bueno, me dijeron que si quería salir como presidenta municipal, pero yo no sé de la política, pero bueno, voy, y entonces no sé de qué va, no hay una formación, y creo que esto es muy importante, ¿no? Hacer esa obligatoriedad a los partidos políticos de formar cuadros de las personas LGBT+, ¿no? Esto sería como muy importante, y que las instituciones, a mí no me importa si una institución se pinta del arco iris o no se pinta. Yo ni siquiera en mis muros pongo eso, no me interesa. ¿Yo para qué quiero una institución que se pinta de colores si adentro, si llega a tener personas empleadas LGBT, les discrimina o no les da espacio? O no atiendo a la ciudadanía, no hago cosas para que la ciudadanía se incorpore y tenga condiciones de igualdad dentro del sistema político electoral, ¿no? Sea capaz de entender las barreras para generar un piso firme, ¿no? Esas son las acciones afirmativas. Vamos a establecer un piso mínimo donde todas las personas partan, las personas que están en privilegios, ¿no? Están sentadas en un piso, las personas que no, les formamos ese piso para eliminar barreras y poder construir entonces una igualdad, pero que sea un compromiso real, ¿no? No importa si pinta de colores o no en el mes de junio su edificio, eso es lo de menos, es qué compromiso tiene, ¿no? en lo cotidiano.